del libro La introducción al trabajo social de Ezequiel Anderet surge de una pregunta: ¿qué es el trabajo social? La cual se la hacen unos jóvenes que querían estudiar trabajo social, pero en sí no conocían ni sabían qué se tenía que hacer en esta profesión o en esta, bueno, antes no era conocida como una profesión. Pero él, en busca de darle respuesta a esta pregunta, él dice que trabajo social es una agencia de servicios sociales, donde se ofrece ayuda a las personas, grupos, organizaciones y comunidades, con el fin de orientar, organizar una acción, prestar una ayuda o informar, investigar. Los lugares donde se ejecutan todas estas acciones que realiza el trabajador social han venido cambiando, ya que siempre era como un servicio social prestado como caridad. Han venido cambiando a instituciones, a organizaciones, con el fin de organizar y ayudar a los grupos, a las comunidades a los cuales se intervienen en su contexto. Ezequiel Anderet nos dice en este libro que no es una respuesta a la búsqueda de la cuestión que es el trabajo social, sino una reflexión de una búsqueda de respuesta. La propuesta de Ezequiel Anderet en su libro Introducción al Trabajo Social es dar a conocer que el trabajador social es un implementador de políticas sociales, realizando un trabajo y contacto directo con la gente, con funciones de educador social, impulsando y generando acciones que potencien el desarrollo del grupo o comunidad, facilitando así las condiciones para la participación activa de la gente en solución a sus problemas, dinamizando el autodesarrollo tanto en individuos, grupos o comunidades. Los trabajadores sociales son investigadores, planificadores, identificadores de situaciones que en ocasiones son considerados por la gente como los superwoman o los superman, pero no lo son y a veces se les exige mucho por esto. En ocasiones somos considerados también asistentes sociales porque tenemos que tener idea de cómo atender a un anciano, cómo llegar a una familia con un hijo drogadicto, cómo atender a un niño, una familia en situación de escasos recursos, concentrándonos siempre en una atención más de acción comunitaria y no individualizada. Somos agentes de cambio, transformadores, velando por los derechos de la comunidad y estando en bastante contacto directo con la gente porque nosotros estamos para y por la gente, estando siempre dispuestos a trabajar en pro del bienestar y la mejora continua de la comunidad, sin importar el lugar en donde nos toque trabajar, de lo que nos toque hacer, si nos toca untarnos, nos toca hacer lo que sea, porque para eso escogimos trabajo social. Bueno, con la propuesta del libro La introducción del trabajo social del autor Ezequiel Anderet, lo que yo puedo, algo que él nos proponía en el libro era que nosotros como trabajadores sociales tenemos que romper con esos paradigmas que hemos venido trayendo hace muchos años del trabajo social antiguo, que más se llamaba asistencia social o beneficencia, donde se hacían obras de caridad, de solidaridad. En esos años se daba era por la caridad y por la solidaridad, y pues solo era como por dar, pero no se llegaba a una profundización de la problemática que en realidad había. Y nosotros como trabajadores sociales contemporáneos tenemos que prepararnos teóricamente para poder tener unos fundamentos para el momento de ir a intervenir en una comunidad. Hablaba que nosotros como trabajadores sociales no debemos de transportar recursos monetarios, sino que más que todo recursos humanos, donde nosotros a través de esos recursos podamos dar una solución a las problemáticas de la comunidad. Obviamente que la misma comunidad se ayude a solucionar esos problemas que ellos tienen. Buscar, no transportar esos recursos monetarios, sino buscar esos recursos humanos
y dar una solución concreta con la participación de las mismas personas. Entonces, ¿a qué nos invita Ezequiel? Es a que nos preparemos como trabajadores sociales, aprovechar al máximo esos autores tan enriquecedores que hay en la historia del trabajo social y aprovechar al máximo todos esos conocimientos que ellos nos brindan para prepararnos como trabajadores sociales, llegar a ser unos trabajadores sociales con empoderamiento teórico para llegar a intervenir en una comunidad adecuadamente. En este libro, Introducción al Trabajo Social de Ezequiel Anderet, podemos ver un orden cronológico de cómo surgió el trabajo social. Desde el inicio de la humanidad, podemos ver que desde que surgió la sociedad, surgieron los trabajadores sociales por su espíritu solidario y caritativo. En sí, es muy interesante ver cómo Ezequiel Anderet nos muestra paso a paso cómo se fue sistematizando el trabajo social, cómo se fue estructurando con unas metodologías de intervención que, si bien en un principio se enfocaron mucho en la asistencia y que su origen fue dado a nivel de la salud, en los campos de la educación, pero de esta educación que se brindaban por estas entidades ligadas a la iglesia o a la religión. Es interesante y es importante ver cómo el trabajo social logró desligarse de estos dos campos y que se abrió en general a todos los campos de la sociedad, que se volvió más bien, nos volvimos agentes políticos en donde podemos intervenir y en donde podemos plantear y detectar, investigar en todos los campos de la sociedad. Vemos cómo con el transcurrir de la historia fue necesario para los trabajadores sociales una conceptualización de la profesión, en donde no éramos simplemente asistentes que nos basábamos en el auxilio de otras áreas, sino que nos volvimos agentes investigativos, en donde nuestras tareas eran detectar problemáticas, eran ayudar e intervenir planteando proyectos y planteando soluciones mediadoras para que los problemas no fueran simplemente tratados, sino que a su vez fueran solucionados. Vemos una reconceptualización donde el trabajo social dio un giro muy interesante, en donde los métodos de intervención se estructuraron más, dándoles gracias a los teóricos que se dieron a su labor de fomentar un trabajo social más sólido a nivel conceptual, que nos fortaleciera en la práctica. Si bien nosotros somos conscientes de que el trabajo social surgió de la solidaridad y de la caridad, con el enfoque humanista de aquellas personas que dijeron hay que ayudar a la sociedad, con la conceptualización y con la sistematización podemos ver un trabajo social contemporáneo en donde nosotros somos aquellos agentes que no simplemente solucionamos pequeños problemas, sino que también planteamos grandes soluciones o grandes alternativas para que no sea simplemente una asistencia, sino que sea una verdadera labor de cambio. Por esto, como trabajadores sociales debemos tener un enfoque contemporáneo a nivel teórico, pero a nivel de la praxis es muy importante también tener un enfoque primitivo de lo que es de caridad, con nuestros espíritus de caridad y de solidaridad por los demás, para que nuestra práctica no sea simplemente técnica, sino que también sea una práctica reflexiva y humanista. Primero que todo, me planteo esta pregunta: ¿qué son en realidad los trabajadores sociales? Inicialmente se creía que el trabajo social era netamente asistencialista, realizado por la alta clase como una actividad social,
Yo creo que de cierta manera era como una manera de limpiar sus culpas. También ya pues en los años 60 se empieza ya a ver el trabajo social como algo más que asistencia, porque se empieza a ver que es como el tratar de ayudar realmente a un cambio social, tratar de cambiar la educación, la vivienda, o sea, como una igualdad para todos. El trabajo social es demasiado importante, pero ante todo creo que la intervención es muy importante y ante todo investigar y llegar a profundidad de saber cuál es el problema que tiene cierta comunidad. Con el pasar del tiempo han empezado a surgir grandes cambios y no podemos dejar de lado en cuanto a cambios al área del trabajo social. Pues anteriormente esta área iba orientada hacia el lado de las asignaturas relacionadas con el derecho, la medicina, la pedagogía, la psicología, la sociología. Y nace entonces la idea de las universidades de incluir el trabajo social como tal para fortalecer esta profesión. Y es así como empiezan a llegar profesionales de este campo, trabajadores sociales como tal, a orientar a los estudiantes que están en este proceso formativo para llegar a ser trabajadores sociales. Es entonces de gran importancia el incluir trabajadores sociales profesionales dentro de esta área para orientar a los estudiantes, ya que ellos brindan un conocimiento amplio acerca de la profesión como tal, el hecho de tener una definición clara acerca de lo que es el trabajo social y de guiar a los estudiantes por el lado correcto en cuanto a la práctica y en cuanto a la profesión. Durante la carrera los estudiantes tenemos grandes expectativas en cuanto a nuestra labor como trabajadores sociales ya en el campo profesional, pero estas expectativas son derrumbadas cuando nos enfrentamos a él. Pues por una parte está lo que se quiere hacer y por otra lo que en realidad se puede hacer. Es entonces allí cuando también entra a actuar el trabajador social profesional que está formando a los trabajadores sociales que están en este proceso formativo. Ante todo, el trabajador social tiene que tener sensibilidad social, pues es esta la que nos permite percibir y responder a las necesidades, problemas, emociones, preferencias y manera de pensar de otras personas. Ser capaz, inclusive, de captar el dolor silencioso que puede estar oculto en la persona con quien trabajamos. Esta cualidad es incluso más importante que el conocimiento teórico y el manejo de técnicas y métodos. Debemos expresar respeto, cariño, afecto y además calor humano hacia la gente, incluyendo también un entusiasmo comunicativo con buena dosis de optimismo, ya que esto despierta en uno mismo y en los otros deseos de actuar. Toda labor ha de encontrar una serie de dificultades y obstáculos. Hay que saber que en el trabajo con la gente siempre se encontrarán problemas desde la apatía hasta la ingratitud y el rechazo. Por lo tanto, hay que actuar sabiendo que estas dificultades existen y hay que estar dispuestos a enfrentarlas. Para hacer frente a estas situaciones se requiere de fortaleza, tenacidad, capacidad de esfuerzo y perseverancia. Debemos saber también que no siempre se superan los obstáculos, se logra el éxito y se alcanzan los objetivos propuestos.